Antes de ver esos ejemplos un poco más complicados, voy a hacer algunas observaciones que las vamos a necesitar para ver esos ejemplos más interesantes. Entonces, supongamos que A es un número real mayor a 1. ¿Sí? En particular es un número positivo mayor a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando n crece, crece y crece? Cuando n se hace muy grande. Bueno, se suele dar este orden. N elevado a ese número A, ¿sí? No crece tan rápido como A a la n, y A a la n a su vez es más chico que n factorial, y n factorial a su vez va a ser más chico que n elevado a la n. Esto lo vamos a tener en cuenta para cuando tengamos que sacar factor común. Ahora vamos a ver cuándo vamos a sacar factor común. Ahora, tanto los criterios de Cauchy como de D'Alembert van a ser herramientas para hacer cálculos auxiliares, para calcular límites de sucesiones un poco más complejas. Que en general, esas sucesiones suelen ser cocientes, ¿sí? De expresiones, a ver, para que se entienda bien, suelen ser cocientes, o sea, divisiones, de expresiones que son denominador y numerador, donde cada una de esas expresiones suelen ser la suma de términos que contienen, ¿sí? Un n a la a, o a la n, o n factorial, o n a la n. Entonces, según este orden, yo voy a sacar factor común aquel que crezca más violentamente, más fuertemente, más rápidamente con respecto al resto. ¿Sí? Eso ahora va a quedar claro cuando veamos algunos ejercicios. Bien, y después, con respecto a estos cálculos auxiliares que vamos a hacer para calcular estos límites más complejos, cuando tenemos n factorial conviene aplicar el criterio del cociente, o sea, el criterio de D'Alembert. Y cuando no tenemos n factorial y tenemos a la n, acá lo que conviene aplicar es el criterio de la raíz enésima. ¿Sí? Son pequeñas ayuditas, pequeñas, sí, sugerencias a tener en cuenta. Bien, bueno, como les decía, esto nos permite tener una idea de qué factor sacar como factor común. Y ahora todo esto va a quedar mucho más claro cuando veamos en particular este primer ejemplo. Entonces, ejercicios. Empecemos con este límite. Es más, creo que este límite aparece en la guía, lo robé de la guía, así que ya nada, ya les va a quedar un ejercicio de la guía resuelto. Entonces, supongamos que tenemos el límite con n tendiendo a infinito de n al cubo más n factorial, todo sobre 3 a la n más 5n factorial. ¿Sí? Les pido, por favor, hay alguien que está desmuteado y se escucha un perrito ladrar de fondo. Sí, por favor, se puede mutear. Después sí, si quieren preguntar, por favor, pregunten, desmutéense, no hay problema. Pregunta, pregunta. Acá la idea es sacar aquel término que crece más fuertemente, ¿sí? Con respecto al resto. Entonces, viendo lo que yo puse acá, esta observación que puse acá, ¿qué sacarían factor común arriba y abajo? factorial. El n factorial, ¿sí? El n factorial. Entonces vamos a sacar el n factorial arriba y abajo como factor común. Recuerden que esto de sacar factor común es una especie de factor común forzado, ¿no? Porque no necesariamente tiene que aparecer en todos los términos. Y cuando no aparece, bueno, entonces significa que va a estar dividiendo. Así que me queda n factorial por paréntesis n al cubo sobre n factorial más 1, y abajo n factorial 3 a la n sobre n factorial más 5. Luego simplifico el n factorial, así que me termina quedando este cociente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? El n al cubo sobre n factorial y el 3 a la n sobre n factorial, vamos a calcular sus límites aplicando, bueno, en este caso, el criterio de D'Alembert. Ahí me tengo que fijar cuál de los dos, el de D'Alembert o el de Cauchy, este, me conviene aplicar, ¿no? Como tengo un n factorial, como bien puse acá, bueno, nada, conviene entonces aplicar el criterio del cociente o de D'Alembert. Después vamos a ver otro ejemplo donde no necesariamente se va a resolver aplicando alguno de los dos criterios. Estos criterios son importantes, se usan un montón de veces, pero no significa que siempre vamos a aplicar esos criterios. Vamos a ver un ejemplo que no necesariamente. Podemos aplicar otras propiedades que ya vimos con antelación. A ver en el chat que me ponen.
Perdón, profe, ¿sí me ibas a preguntar algo? ¿No se puede simplificar? ¿Y qué cosa querés simplificar, Marcos? Decime. O bueno, comentame en el chat. Acá Marcos está diciendo que si se puede simplificar algo. Yo creo que se querrá referir al n factorial, pero no se puede porque están sumando. La única simplificación que yo puedo hacer es la que acabo de hacer recién, porque el para poder simplificar, ¿sí?, algo de arriba con algo de abajo, ese algo, ese factor, tiene que estar multiplicando a toda la parte de arriba y a toda la parte de abajo. Si no, yo no puedo simplificar. ¿Sí? Acá yo ya no puedo este, mm, nada, darme cuenta que existe, no es que darme cuenta, en realidad no existe ningún factor que esté multiplicando a toda esta expresión y abajo lo mismo. ¿Sí? Para poder simplificar, yo simplifico dos factores que están multiplicando al resto de la expresión, tanto arriba como abajo. ¿Qué es lo que pasa acá con el n factorial? Este n factorial está multiplicando todo este paréntesis. Y este n factorial está multiplicando todo este paréntesis. Entonces, en este caso sí, es n factorial por un paréntesis que es otro factor, n factorial por otro paréntesis que es también otro factor. Entonces, este n factorial con este n factorial se me simplifican. Ahora, una vez que me queda esto, n al cubo sobre n factorial más 1, y acá abajo 3 a la n sobre n factorial más 5, acá ya no puedo simplificar nada más. Acá ya no puedo simplificar nada más. Pero lo que sí puedo hacer es cada uno de estos cocientes, analizarlos por separado mediante cálculos auxiliares y ver a dónde se va. Ustedes ya deberían ir sospechando, eso se los va a dar la práctica, pero fíjense que me queda n al cubo, que sería de la forma n a la a, donde a es 3, dividido n factorial. Bueno, n factorial crece más rápido que n a la a, así que esto vamos a ver que va a tender a 0. Y 3 a la n, que sería a la n, dividido n factorial, también. El n factorial sigue creciendo mucho más violentamente que el 3 a la n. Por lo tanto, esto también vamos a ver que tiende a 0. ¿Sí? Así que bueno, esto vamos a ver que tiende a 0, esto también tiende a 0. Entonces, lo que nos termina quedando es 0 más 1, arriba tiende a 1, y abajo 0 más 5, abajo tiende a 5, por lo tanto el resultado va a ser un quinto. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a justificar de por qué esto va a tender a 0 y esto va a tender a 0. Y en este caso lo vamos a justificar aplicando el criterio de D'Alembert, ¿sí? A cada uno de estos cocientes como si fuesen pequeñas sucesiones, ¿sí? Que lo vamos a analizar por separado en cálculos auxiliares. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hola, profe. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, te Perdón, soy el que escucho. había preguntado. Soy el que había preguntado para ver si Marcos, se podía seguir. sí, sí, decime, Sí, te escucho. justo se me cortó el wifi. Está Por eso bien, está no bien. te escuché. Dale, ¿Podría repetirlo? no, vos acá ya no podés simplificar más nada. Acá, para vos poder simplificar, lo que vos tenés que tener es eso, aquello que querés simplificar es el producto, o sea, es un factor que multiplica a toda una expresión, ¿sí? Donde si tenés sumas o restas, están dentro de esa expresión, si querés, entre paréntesis. Pero vos ya no podés simplificar acá cosas porque vos tenés sumas en el medio, o restas. En este caso tenés sumas, pero podrías llegar a tener restas. Es como decir, imagínate que vos, a ver, todo el mundo, porque esto suele ser un error bastante común, y lamentablemente este tipo de errores hacen que después, dependiendo. Está bien, ustedes están en el caso van a rendir todo de manera de multiple choice, pero me acuerdo en los exámenes ahora vuelvo al chat. En los exámenes nada, cuando teníamos clases presenciales, había docentes que ante este tipo de errores anulaban el ejercicio. Incluso algunos se zarpó en un examen, pero bueno, ahí me parece se fue un poco nada, de mambo. Pero yo tranquilamente sí, ante un error así de gravedad, yo anularía el ejercicio, ¿no? El examen no, cada ejercicio es una cosa aparte. Un error clásico es, imagínense que ustedes tienen A más B, en lo que sería en una fracción, en el numerador, en la parte de arriba. Y abajo tienen A, ¿sí? ¿Me van siguiendo? A más B dividido A. Entonces, más de uno lo que hace es simplifica, y simplifica, tómenlo, o sea, lo está haciendo mal, tómenlo entre comillas, la A con la A.
Entonces les termina quedando B. ¿Me siguieron? A más B, todo eso dividido por A. La A con la de arriba y la A de arriba y la A de abajo la simplifican, mal hecho porque no se puede, y les termina quedando B. ¿Por qué no se puede simplificar? Porque la A de arriba no está multiplicando, está sumando. Lo mismo si hubiese estado una resta. Si yo tenía A menos B y abajo tengo una A, simplificar la A de arriba con la de abajo también está mal. No me queda A menos B. Ahora, si yo tengo arriba A multiplicado por una expresión y abajo tengo A multiplicado por otra expresión, supongamos A multiplicado expresión 1, dividido A multiplicado expresión 2, ahí sí la A de arriba con la A de abajo las puedo simplificar y lo que me termina quedando es la expresión 1 dividido la expresión 2, que en este caso este paréntesis sería la expresión 1, este paréntesis sería la expresión 2, bueno, y acá la A vendría a ser el n factorial, ¿no? No sé si quedó un poco más claro, Marcos, y el resto. Acá ya no se puede simplificar más nada, así como está dado. A ver en el chat. Buenísimo, buenísimo. No, por favor. Adrián, te hago una consulta Mauricio, sobre el criterio. sobre el criterio. Dale, Sí, decime. sí, sí, el criterio que elegiste para este ejercicio, que elegiste el criterio de D'Alembert. Sí, a ver, primera aclaración. Más que para el ejercicio, está bien, lo estoy usando en el marco de este ejercicio, pero yo lo estoy aplicando a estos dos cocientes. Yo podría ver, déjame que termine esto y después de última, quizás lo contesto, quizás no, pero yo elegí el criterio de D'Alembert para calcular el límite o justificar que estos dos cocientes, el n al cubo sobre n factorial y el 3 a la n sobre n factorial, cada uno de ellos va a tender a 0. Pero yo podría haber usado en otras circunstancias uno el criterio de D'Alembert y el otro el de Cauchy, o los dos podría haber usado Cauchy, o podría haber usado en alguno de los dos, en alguno de los dos Cauchy o D'Alembert, y en el otro otra propiedad, por ejemplo 0 por acotada, que la vieron con Alexis. O sea, el criterio de D'Alembert lo estoy aplicando en particular a estos pequeños cocientes que lo voy a resolver con un cálculo auxiliar ahora. ¿Sí? Sí, 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 eso me Pero bueno, quedaba claro. Yo te ok, preguntaba porque en la dale. definición de arriba, cuando dice cuando no tenemos n con signo de exclamación y tenemos a la n, conviene N, N, aplicar el N, criterio de la raíz. el n con signo de exclamación es el n factorial. Sí, conviene aplicar el criterio del cociente, y el criterio del cociente es D'Alembert. Ay, perdón, me perdí, no te entendí la pregunta. Eh, Hace un rato lo había visto re claro y ahora se me pasó, se me fue. No, deja. No, Capaz no, que está vuelve bien. después la pregunta. Bueno, está bien, no hay problema. A ver, lo único que te puedo decir ahora es, como en los dos cocientes aparece un n factorial, listo, ¿no? Acá el n factorial se lleva muy bien, ¿sí? Con el criterio del cociente. Cada vez que ustedes tengan un n factorial, ustedes tienen que aplicar el criterio de cociente, que es el criterio de D'Alembert, ¿no? Son sinónimos. Decir criterio de cociente, criterio de D'Alembert, lo mismo que decir criterio de Cauchy o criterio de la raíz enésima. Acá tengo n factorial, Ah, disculpa, ya lo encontré. ¿sí? ¿Te quedó claro? Bueno, si no, de última lo volvemos a charlar, no hay ningún No, problema. digo que encontré la duda. Como arriba Ah, dice bueno. n elevado a la 3, Ujú. por eso tenés un n elevado a un número, a un n, y por Sí. eso no puedes aplicar ahí la raíz de hacer el criterio de Cauchy. Pero el n factorial, vos tenés que aplicarle a todo el cociente. Y si en el cociente te aparece el n factorial, ya está, no importa lo que aparezca. Si el otro es n al cubo, n a la n. No, el n factorial sí prevalece sobre el resto y te dice, mira, acá el n factorial, acá mando yo y yo te digo que tenés que usar criterio de cociente. Sería una cosa así. Ahora, si vos no tenés n factorial y tenés a la n, ahí clavado tenés que usar raíz enésima. Y después, en otro caso que no se dé ninguno de los dos, Joya. bueno, hay que ir probando. Ahí es tanteo, es ensayo y error. Entonces, tenés n factorial, no importa lo que sea la otra, porque siempre está el denominador y el numerador, ¿no? Siempre va a haber una fracción donde hay un denominador y un numerador. Si en alguno de los casos, alguno de ellos es n factorial, bueno, no te queda otra que aplicar el criterio del cociente independientemente de quién sea la otra expresión. No tenés n factorial, pero tenés a a la n, ahí
te recontra conviene aplicar el criterio de la raíz enésima. No se cumple ninguna de estas dos, bueno, ahí hay que probar, ensayo y error, ¿sí? Ensayo y error. O puede que los dos te den, ¿sí? Con cualquiera de los dos puede que te den, o no, hay que probar, hay que meterse a jugar y probar. Bien, bueno, entonces, antes de que termine este Zoom, seguimos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a demostrar que efectivamente el de arriba va a tender a 0. Entonces, como voy a usar el criterio de D'Alembert, lo que yo tengo que armar es el cociente de D'Alembert. Entonces, como les había dicho, bueno, planteamos el límite con n tendiente a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. No hace falta poner barras de módulo porque n al cubo sobre n factorial es una sucesión de términos positivos, así que siempre va a ser positivo. Hacer a sub n más 1 sobre a sub n es exactamente lo mismo que hacer a sub n más 1 multiplicado por 1 sobre a sub n. Entonces, a sub n más 1 es esta expresión, y donde dice n, reemplazo por n más 1. Así que les queda n más 1 al cubo sobre n más 1 factorial. Y 1 sobre a sub n es esta expresión, pero dada vuelta. Así que les termina quedando n factorial sobre n al cubo. Bueno, y acá es jugar un poco, es trabajarlo un poco. El n más 1 factorial, como les había dicho, lo puedo descomponer como n factorial por n más 1. Este n factorial con este n factorial se me simplifica. El n más 1 al cubo con el n más 1 lo simplifico y me queda n más 1 al cuadrado. Y bueno, acá sí, es parecido al que hicimos antes, pero a uno anterior. Acá desarrollo el n más 1 al cuadrado, les termina quedando n cuadrado más 2n más 1. Y bueno, lo divido por n al cubo. Arriba tengo un polinomio de grado 2 en n, abajo tengo un polinomio de grado 3. Entonces, bueno, esto va a tender a 0, ¿no? Esto igualmente ustedes justifíquenlo sacando factor común, n cuadrado arriba, bueno, el n al cubo abajo ya lo tienen, no hace falta sacar factor común nada. Así que, bueno, sacando factor común demuestran, salvan esta indeterminación del tipo infinito sobre infinito, lo salvan y, bueno, van a ver que les queda 0. En particular, a mí lo que me interesa es que 0 es menor que 1. 0 es menor que 1. Entonces, como es menor que 1, el límite del cociente de D'Alembert me dio menor que 1, entonces el límite de esta pequeña sucesión n al cubo sobre n factorial es igual a 0. Entonces, de esta manera, demuestro que n al cubo sobre n factorial, usando el criterio de D'Alembert, tiende a 0. Bueno, bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Yo puedo consultar algo? Dale, preguntá, sí, no hay problema. Estamos calculando, viste que dice los cálculos auxiliares, la tercera parte, o sea, La, te- la- la- la tercera parte, ¿a qué te referís con eso? el primer cálculo no, o sea, hay un cálculo igual, otro cálculo igual, la tercera, esa me refiero. Donde dice, entre Vos- paréntesis, n más 1 elevado a 3. No, acá lo que Hasta estoy allá. haciendo, a lo mejor no se entendió. Yo esto como que lo voy desarrollando, ¿no? No, claro, obvio. Ok, por las Ahora, dudas. Sí, mi escucho. duda es, estamos calculando el número, la parte de arriba, ¿no? Porque después se invierte, la parte que explicaste donde se invierte, o sea, el número que estaba arriba se da para abajo y viceversa. Eso es cuando vos fíjate lo siguiente. Yo para que tengan una forma práctica de poder calcular, o plantear, mejor dicho, este cociente de D'Alembert, y después, bueno, calcularle el límite, ¿no? Primero planteo el cociente de D'Alembert y después le calculo el límite. Entonces, a ver, es pura y exclusivamente una cuestión de practicidad, ¿no? Para que hagan rápido y bien las cuentas. Dividir a sub n más 1 con respecto a sub n es lo mismo que hacer a sub n más 1 multiplicado por 1 sobre a sub n. ¿Eso estamos todos de acuerdo? En vez de dividir por a sub n, es lo mismo que multiplicar por 1 sobre a sub n. Ahora, bueno, el a sub n más 1 es agarrar esta expresión y donde dice n, lo tengo que reemplazar por n más 1. Entonces, en vez de tener n al cubo, lo que voy a tener es n más 1 al cubo. Y en vez de tener n factorial, lo que voy a tener es n más 1 factorial. Entonces, toda esta parte acá que estoy señalando con el cursor, es lo que sería el a sub n más 1. ¿Sí? Toda esta partecita. Después eso lo tengo que multiplicar por 1 sobre a sub n, que es lo mismo que dividir por a sub n, pero me conviene verlo como multiplicar por 1 sobre a sub n.
como esto es una fracción, multiplicar por 1 sobre a sub n es multiplicar por esta fracción dada vuelta. Entonces, si a sub n era n Ah, al listo, cubo, era eso. ¿ok? Si a sub n era n al cubo sobre n factorial, entonces multiplicar por 1 sobre a sub n es multiplicar por esta fracción dada vuelta, entonces te queda n factorial sobre n al cubo. ¿Sí, Francesca? Era eso, ¿no? Entonces, Perfecto, sí era eso. Muchísimas gracias. no, por favor. Y bueno, y después de ahí empiezo a manipular algebraicamente, simplificar hasta que me queda lo más reducido posible, y ahí recién calculo el límite, que en general me va a quedar una indeterminación, en este caso infinito sobre infinito, saco factor común, bueno, aplican cosas que ustedes ya saben. Bien, ¿alguna duda más? Porque yo recién demostré que este cociente que está en el numerador tiende a 0. Ahora voy a demostrar que este cociente que está en el denominador tiende a 0. Sí, no sé si alguien Nada, preguntó. yo me quedé con la duda, pero sacarme la duda más que nada. ¿Por qué nos conviene hacer a sub n más 1 por 1 sobre a sub n Porque es más en vez de a sub? práctico, porque es más fácil multiplicar fracciones que dividir fracciones. Ah, bien, perfecto. Es una cuestión de practicidad, no es que es una obligación, pero nada, te va a facilitar las cosas enormemente. ¿Sí? Es una cuestión para operar algebraicamente con fracciones, porque al fin y al cabo estás trabajando con fracciones. Entonces, es mucho más fácil multiplicar fracciones que dividir fracciones. ¿Sí? No sé si con eso te convence un poco Claro. más. Es eso, es solamente una cuestión. ¿Y siempre nos va a convenir hacer eso? Y en general, cuando vos tenés cocientes, sí. Cuando vos tenés cocientes desde el punto de vista, tenés fracciones, o sea, cociente de expresiones, te conviene verlo de esta manera. Pero insisto, no es obligatorio, pero sí, yo creo que te facilita muchísimo las cosas. Porque si no, lo que vas a tener Listo, buenísimo. si no, tenés n más 1 al cubo sobre n más 1 factorial, todo sobre n al cubo sobre n factorial. Entonces tenés el cociente, o sea, la división de dos fracciones, ¿no? Tenés una cosa así en vertical que es medio feo de ver. En cambio, de esta manera, vos fíjate que seguís teniendo como si fuese una sola fracción, porque vos tenés acá, podés identificar un solo numerador, que es n más 1 al cubo por n factorial, dividido un solo denominador, que es n más 1 factorial por n al cubo. En cambio, de la otra manera, imagínate que vos tenés, o sea, una fracción arriba de la otra. Entonces, como que tenés, nada, es más feo, más engorroso de trabajar. Por eso insisto, es Ok. una cuestión de practicidad. Yo creo que nada, les va a facilitar un montón las cuentas. Muchísimo. Que les facilite las cuentas hace que después las probabilidades de que cometan un error son mucho más bajas. ¿Sí? Porque a lo mejor saben el tema, pero por errores de cuenta hacen mal el ejercicio, y seamos sinceros, ¿no? Después, más ahora que no se evalúa desarrollo, porque solamente es multiple choice, le pifiaste en el resultado, un punto menos. ¿Sí? Así que nada, ojo con las cuentas, Claro. y si tienen estas, vamos a decir, pequeñas sugerencias, ayuditas, como para que las cuentas sean mucho más fáciles de hacer, nada, ténganlas en cuenta, y si bien no son obligatorias, son recontra altamente aconsejables. Así que bueno, entonces de esta manera demostramos que n al cubo sobre n factorial, usando el criterio de D'Alembert, efectivamente tiende a 0. Bien, ¿alguna duda más antes de pasar a demostrar que 3 a la n sobre n factorial tiende también a 0? ¿También usando el criterio de D'Alembert? Bueno, veo que no. Yo tengo una Mauricio, sí, consulta rápida. dale. Todo esto que hicimos fue para demostrarlo nada más, ¿no? Para demostrar qué cosa. Para demostrar que tendía a 0. Porque, no sé, te pregunto que te das cuenta cuando lo ves de una. No, pero está bueno. Vos estás hablando de n al cubo sobre n factorial. Claro. Está bueno No, darte te estoy dando de todo. Te hablo todo el conjunto. que todo esto tiende a 0. A ver si eso sí. No, pará. ¿Viste dónde están los círculos rojos? Sí, Bueno, una vez que llegaste ahí, ya te das sí. cuenta que tiende a 0. Bueno, pero El de abajo no tiene no, la cero. idea es El de demostrar abajo no. que 3 a la n sobre n Ah, ok. factorial hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Está bien.
Ustedes ahora, si quieren, corren con ventaja. A ver, lo riguroso, lo correcto, lo apropiado es, aplicando estos criterios, demostrar estos pequeños cocientes que efectivamente tiende a cero. ¿Sí? Si nosotros les De hecho, tomásemos sí, hacer el de abajo exámenes. también. ¿Cómo? De hecho, el de abajo también tiene que hacer. Pero hay que demostrarlo. Sí, sí, porque aparte ustedes lo pueden visualizar Por acá, la que 3 a la oscilación que n, significa el 3 a la n crece más lento que n factorial. Entonces, como n factorial crece más rápido, el n factorial cada vez va a ser un número más alto, más grande que 3 a la n, entonces este resultado se va a hacer cada vez más chiquito, bueno, eso va a tender a cero. Pero eso hay que demostrarlo, ¿sí? Así que aprendan a demostrar, aprendan a justificar correctamente. Y en todo caso, está bueno que la intuición, ese olfato que uno va, quizás un poco innato y de otra parte por la experiencia misma, nos va diciendo, bueno, acá yo estoy sospechando que esto está tendiendo a cero. Pero bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a efectivamente a demostrarlo, vamos a asegurarnos. Porque una cosa es el olfato, la intuición, y otra cosa es demostrarlo efectivamente que eso está ocurriendo. Genial que uno tenga ese olfato, ¿sí? Genial que uno diga, bueno, esto, la corazonada me está diciendo que tiende a cero, pero después hay que demostrarlo, gente. Lo mismo que acá. Uno dice, no, el de arriba es de menor grado que el de abajo. Listo, esto se va a cero. Demuéstrenlo, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, sacando el n factor común, aplicando álgebra de límites, matando esa indeterminación infinito sobre infinito, etc. ¿Sí? Entonces, está por un lado la corazonada, el olfato, la intuición. Perfecto. Eso ya me dice para qué lado seguir. Y es más, así es como se mueve la ciencia en general. Hay científicos que dicen, me parece que la cosa viene por acá. Esto me tiene que dar tal resultado. Teórico, experimental, en un laboratorio, lo que sea. Después, gente, hay que demostrarlo. Hay que convencer al mundo lo que mi intuición me está diciendo. Bueno, en este caso el mundo, en las clases presenciales, es el docente y lo tienen que convencer al docente en el desarrollo del examen. Ahora no, lamentablemente solamente es multiple choice, ahí el resultado que ponen, tatetí o le hacen las cosas bien, ya depende de cada uno, ¿sí? Pero hay que demostrar y convencer cada paso que hacemos, ¿ok? Así que bien, no sé si con eso convencí un poco la idea de todo esto. Entonces, buenísimo que se den cuenta que esto tiende a cero, pero bueno, hay que justificarlo usando estos criterios u otras propiedades como veremos en el próximo ejemplo. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces seguimos. Todavía nos queda justificar que 3 a la n sobre n factorial está tendiendo a cero. Entonces, vamos a justificar nuevamente usando el criterio de D'Alembert que 3 a la n sobre n factorial tiende a cero. Así que hago la misma historia, recurro, ¿sí? a la misma técnica, estrategia que antes. El cociente de D'Alembert, que es a sub n más 1 sobre a sub n, lo puedo ver como a sub n más 1 multiplicado por 1 sobre a sub n. Entonces, el a sub n más 1 es esta expresión, pero en vez de evaluado en n, va a estar evaluado en n más 1. Así que me queda 3 elevado a la n más 1, todo sobre n más 1 factorial. Y luego, multiplicar por 1 sobre a sub n es lo mismo que multiplicar por este cociente, pero dado vueltas, ¿no? Dado vueltas. Así que sería n factorial sobre 3 a la n. Y una vez que planteo esto, fíjense que me termina quedando una sola fracción, ¿no? Porque puedo identificar bien arriba un numerador y abajo un denominador. Así que me queda una sola fracción. Arriba me queda 3 a la n por 3, propiedad de potenciación, ¿no? Porque esta es potencia, n más 1, bueno, lo puedo separar como 3 a la n multiplicado por 3 a la 1, pero 3 a la 1 es 3. Y abajo, en el denominador, n más 1 factorial, me termina quedando n factorial por n más 1. Esto ya lo habíamos hecho, ¿sí? en ejemplos y casos anteriores. Así que n más 1 factorial es n factorial por n más 1. N factorial con n factorial lo simplifico, 3 a la n con 3 a la n lo simplifico, y lo que me termina quedando es 3 sobre n más 1. Bueno, esto tiende a 0, ¿sí? Porque n más 1 se va a infinito, n se va a infinito, más 1 se va a infinito, y 3 sobre algo que se va a infinito, esto se va a 0. Y en particular lo que me interesa a mí, lo que nos interesa a todos en realidad, es que el cociente de D'Alembert, al, al aplicar el límite, me está dando un número que es menor a 1. ¿Sí? Este 0 me está diciendo, bueno,
yo lo tengo que interpretar como que es menor a 1. Y como es menor a 1, entonces, por el criterio de D'Alembert, 3 a la n sobre n factorial está tendiendo a 0. ¿Sí? Recuerda que decir tender a tal cosa es lo mismo que decir el límite da tanto, ¿no? O sea, el límite de esto es igual a 0 es lo mismo que decir que esto está tendiendo a 0. ¿Sí? Son dos formas de decir lo mismo. Entonces, de esa manera, como puse acá, demuestro también por el criterio de D'Alembert que este cociente está tendiendo a 0. Así que este cociente tiende a 0, este cociente tiende a 0, así que 0 más 1, lo de arriba tiende a 1, y 0 más 5, lo de abajo tiende a 5. Por lo tanto, de esta manera demostramos, o mejor, sí, demostramos, calculamos, mejor dicho, el límite de toda esta expresión. Una observación que, bueno, yo supongo que ya a esta altura no lo van a hacer, pero que si no lo hubiésemos aclarado, lamentablemente mucha gente se tienta a hacerlo, es hacer D'Alembert o Cauchy de una a toda esta expresión. O sea, o le aplico la raíz enésima a toda esta expresión, o peor aún, hacen esto evaluado en n más 1, y todo esto dividido bueno, en a sub n, o multiplicado por esto dado vuelta. Imagínense la porquería que les queda. Nada, olvídense de poder resolver eso. Acá la idea no es aplicar D'Alembert o Cauchy a toda esta expresión. La idea es, una vez que sacamos, ¿sí?, el n factorial, el n a la n, o sea, aquel término que crece más violentamente factor común y después simplificamos, me van a quedar pequeños cocientes en el denominador, en el numerador, y esos pequeños cocientes sí los ataco con D'Alembert, con Cauchy, o con, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo donde no hace falta aplicar D'Alembert o Cauchy, vamos a aplicar la propiedad cero por acotada, pero la técnica de resolución es muy similar a lo que estamos haciendo acá. Entonces, a estos pequeños cocientes sí, que son mucho más fáciles de resolver. Bueno, y que en general la idea es que al sacar el término que crece más violentamente, esos cocientes ya sabemos que van a tender a 0. Pero bueno, la idea es justificámelo. Bueno, ahí aplicamos D'Alembert, Cauchy, o como vamos a ver en un ratito, podemos aplicar tranquilamente 0 por acotada. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y con esto terminamos este ejemplo, este ejercicio.